اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Estábamos hablando acerca de la vida terrenal y ahora vamos a hablar un poco sobre un tema fundamental que tiene que ver con el objetivo de la vida del ser humano, con el sentido de vida, lo que hoy muchos llaman justamente el sentido de la vida. Desgraciadamente nosotros nos hemos desarrollado en una cultura como la cultura occidental que en estos días, digamos, en la historia contemporánea, esta cultura por la cuestión de haber establecido el humanismo como el criterio de perfección de vida, digamos, a nivel ideológico, doctrinal, y al haber establecido al materialismo y al liberalismo como las culturas que desean imponerse al fin y al cabo, especialmente en esta etapa de la globalización y en esta etapa, digamos, del posmodernismo. En esta cuestión del materialismo y el humanismo y el liberalismo encontramos que desgraciadamente el sentido de la vida del ser humano se ha perdido. Muchas veces o directamente no tenemos sentido de vida, es decir, no existe un objetivo claro, solo vivimos por obligación, o sea, según esta visión el universo nos tira al mundo y ahora que estamos con esta realidad tenemos que hacernos cargo de ella y tener que vivir simplemente porque existimos, o sea, no decidimos nosotros obviamente existir como es la visión también religiosa, pero como ya estamos acá tenemos que hacer algo, entonces vivimos casi por casualidad. Para tener que sobrevivir o subsistir uno está obligado constantemente a esforzarse, a luchar, a trabajar, entonces ya se hace de una vida de trabajo, de esfuerzo, de lucha. Muchos estudian para lograr una mejor posición o para mejorar, por ejemplo, la economía. Unos se dedican al trabajo, otros son empleados, otros tienen algún oficio, otros son jefes, bueno, en fin, cada uno elige un objetivo, pero eso es más que todo para saciar una necesidad y para poder de alguna manera subsistir o mejor dicho sobrevivir. La cuestión es que desgraciadamente ese objetivo es un objetivo que uno se autoimpone, o sea, la misma realidad, digamos, la realidad cruda de este mundo y de la debilidad del ser humano nos impone y nos obliga a vivir de determinada manera. Entonces nos impone el objetivo y nos impone muchas veces la forma de vida, porque entre sentido de vida o objetivo de vida y forma de vida hay una, digamos, relación. Entonces muchos de nosotros simplemente vivimos porque tenemos que vivir. Y vivimos de la forma que se nos impone. Entonces, obviamente nosotros tenemos muy claro que la existencia del ser humano, cuando pierde su sentido, pierde su dirección, cuando no existe un objetivo específico por el cual vivir, una razón de vida, sabemos que es una vida, digamos, sin ningún tipo de verdadero placer. Porque el placer espiritual especialmente, que nosotros podríamos llamarlo placer psicológico, se encuentra en primera instancia en saber en dónde uno está parado. O sea, cuando uno no conoce ni siquiera su lugar, su posición, cuál es la ficha, digamos, en este tablero que ocupamos, cuál es el lugar como ficha que nosotros ocupamos en este tablero, es muy difícil vivir. O sea, es como que alguien, por ejemplo, de repente sea tirado al mar, digamos, y bueno, ahí tiene que empezar a aprender a nadar, y tiene que empezar a convivir con la realidad del mar, y tiene que arreglárselas para poder abrigarse del frío, o para poder secarse del agua, o para poder sentirse, digamos, con calor, o tiene que, digamos, tratar de llegar más tiempo a la orilla para no, digamos, de estar constantemente nadando y poder descansar, o tiene que, por ejemplo, aprender a comer de los peces. En fin, tiene que, digamos, una obligación de tener que hacerse de un nuevo ambiente, una nueva, digamos, forma de vida por obligación, sin que nadie le explique nada, sin que nadie le enseñe, sin que nadie reflexione y le guíe, sin que nadie le experimente y le transmita la experiencia. No, una cosa así media improvisada y media de prepo, como dicen en algunos países. Ese tipo de vida es una vida, además de ser una vida sin sentido, es una vida que no permite que uno logre ningún tipo de objetivo real. O sea, puede ser que uno sí, bueno, al fin y al cabo, logre riqueza, logre poder, logre fama, logre ciertos placeres terrenales, mundanales, corporales,
pero no logra un objetivo. Un objetivo es poder llegar a un estado de perfección específica. Todo eso en realidad no es más que una simple cuestión que hasta los animales disfrutan de eso, de ello. O sea, no tiene nada de, digamos, de especial una vida de esa forma. La vida puede dar verdadero placer cuando uno logra un objetivo, que es justamente lograr un estado de perfección, cuando tiene sentido, y cuando tiene objetivo. Una vida sin sentido no tiene placer, no tiene objetivo, no tiene perfección, y es por eso que se hace hincapié en el Islam en esto de encontrar un camino para seguir. Imagínense que hasta los mismos creyentes, siendo creyentes y teniendo una ideología clara y una norma clara y obedeciendo a Dios, así todos 5 veces al día en el rezo dicen Ihdina sirata al-mustaqim, guíanos por el camino recto, porque así todo uno puede desviarse del camino o puede equivocarse directamente del camino. Equivocarse es tomar otro camino, desviarse es estar en ese camino y de repente, digamos, torcer la dirección y comenzar un nuevo camino. Entonces, es necesario que uno constantemente pida la guía, porque puede que pierda la dirección, o sea, el sentido de vida. Eso es con respecto al objetivo de la vida, que todavía no estuvimos hablando de qué es. Estamos hablando, digamos, simplemente de la filosofía de tener una vida con objetivo y una vida sin objetivo, de la descripción de una vida sin sentido y una vida con sentido. Entonces lo que nos interesa en realidad es poder entender que necesitamos, o sea, hay una necesidad, requerimos por una cuestión innata esto de tener una vida con sentido, una vida que nos lleve al objetivo, o sea, que nos permita perfeccionarnos. Porque la vida nosotros la consideramos un camino de crecimiento. O sea, la vida es como el tronco de un árbol o la rama de una planta que tiene que crecer finalmente para dar frutos. Entonces ese tronco va a ir creciendo para que al fin y al cabo, a través de sus ramas, sus hojas y su pompa, pueda dar frutos. Si la vida no tiene un sentido, si la vida no tiene un objetivo, si la vida no tiene una dirección clara, entonces no puede dar frutos. Uno la vive porque todos nos toca vivir, porque estamos obligados a vivir. Pero la diferencia es que una de esta vida, que es la que tiene sentido, da frutos, o sea, logra los objetivos y da buenos resultados. La otra vida se vive, o sea, es un tronco que crece, pero finalmente no da frutos. Entonces imaginen la vida con sentido y la vida sin sentido como un árbol que da frutos y un árbol que no da frutos. Los dos viven, sí, es cierto, los dos crecen, se desarrollan, los dos de alguna manera hasta disfrutan, digamos, de todo lo que tiene que disfrutar un ser vivo, o en este caso, cuando hablamos de vida vegetal, en el caso de los árboles. Pero, desgraciadamente, la diferencia está en que, al fin y al cabo, a pesar de los placeres, de los, digamos, de la diversión, de la felicidad que uno puede experimentar durante la vida, el problema es que al final de la vida uno encuentra los frutos, otro no los encuentra. Es decir, es como que alguien durante toda una vida esté construyendo un edificio y los dos construyen, el con sentido y sin sentido. Cuando termina el edificio, viene una aplanadora, por ejemplo, o una máquina, de alguna manera, que destruye el edificio del segundo. Y el primero queda para poder vivir en él. El que terminó el edificio y todavía sigue construido, vive en él, lo disfruta, lo vende, lo regala, lo reparte entre sus amigos o sus familiares. Es decir, cumple con el objetivo de esa construcción. El otro no, se destruye, con la muerte no sería. Entonces, la vida del ser humano, si no tiene sentido, es como cuando alguien llega a un precipicio. Bueno, el que llega a un precipicio tiene sentido, vuelve a su casa y duerme tranquilo. El que no tiene sentido cae en el precipicio y termina eso con la muerte. Es decir, si nosotros vivimos con sentido, vivimos con esa dirección de esfuerzo y lucha en pro de lograr el objetivo. El que vive con sentido logra el objetivo, el que vive sin sentido no logra el objetivo. Por lo tanto, es lo que dice el Corán, aquellos se imaginan que están haciendo algo bien, pero en realidad son los que pierden. Por eso dice el Corán, wal asr innal insana lafi khusr. Dice, ciertamente el ser humano, después de jurar por la tarde, ciertamente el ser humano se encuentra perdiendo, está constantemente en un estado de pérdida. O sea, pérdida, va perdiendo su capital, va perdiendo aquello que Dios le dio para poder perfeccionarse, excepto aquellos que tienen fe, dice la aleya. Illa ladina amanu
وعامل الصالحات, y aquellos que hacen el bien. Eso es tener una vida con sentido. En la próxima clase vamos a hablar de cuál es el sentido de la vida y cuál debe ser el objetivo del creyente. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.